El doctor José Acosta es economista, pero tiene una experiencia importante en el tema internacional. Y queremos comenzar, precisamente nos referíamos al tema de Donald Trump y la revolución que está causando, la disrupción en todos los órdenes, especialmente en el económico, aunque anunciaba hace poco que sería benigno con las tarifas en algunos países, como es el caso de Japón y Corea, aliados de Asia, por el peligro de China. Sin embargo, con Europa es muy fuerte y están los europeos buscando su propio sistema económico, social y hasta militar. La economía, José Acosta, tú que has trabajado en este campo, ¿qué papel juega en la política internacional y en la vida diplomática? Efectivamente, buenas tardes, un saludo para usted, para su audiencia. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Efectivamente, ahora estamos viendo una cosa que es relativamente, o sea, no es nueva, pero se está haciendo muy evidente, que es utilizando la economía como una herramienta de política. Efectivamente, Donald Trump está utilizando los aranceles como una herramienta casi yo diría de coerción política, ¿no? En una situación en la que si estás conmigo, pues no te cobro aranceles y si no estás conmigo, pues te cobro. En el caso de Europa, él quiere, lo que él le exige a Europa, por ejemplo, de que incrementen el gasto militar, o sea, yo diría que tiene razón, porque Europa se había, digamos, apalancado en Estados Unidos y el gasto militar de americano era muy grande y, o sea, Estados Unidos se había convertido no solo en el policía mundial, sino en el gran guardaespaldas de Europa. Donald Trump les está diciendo, no, si estamos en la OTAN, ustedes tienen que también participar y aportar. Entonces, por otro lado, Europa, cuando se habla de sanciones económicas, por ejemplo, se habla de sancionar a Rusia, pero Europa es muy dependiente del gas ruso, sobre todo Alemania, que es básicamente la locomotora de Europa, es el principal país. O sea, el crecimiento europeo, la punta de lanza del crecimiento europeo es el crecimiento alemán. Entonces los alemanes, por un tema de que habían tomado una decisión también que no era económica, sino política, habían estado saliendo poco a poco de la energía nuclear, entonces se habían hecho más dependientes cada vez del gas ruso, que es relativamente barato. Ahora, cuando le van a poner unas sanciones a Rusia, no podían dejar de comprarle de un día para otro gas a Rusia. Y entonces ellos están entre la espada y la pared, entre que Estados Unidos no los sancione, pero tampoco pueden, digamos, cortar relaciones con Rusia. De hecho, ahorita en este momento esa decisión, si eres pro Rusia o no, está en el debate y está ganando elecciones y perdiendo elecciones. No, y de hecho, como tú decías, la economía maneja el sistema mundial, hay las fuerzas de China y su economía creciente, Rusia, que todavía tiene su economía fuerte, y tú lo decías en materia de gas y petróleo, y Estados Unidos, que sigue siendo por ahora la primera potencia, aunque un poco en declive, en un mundo complicado, donde Europa está buscando su propio perfil también, porque ya no puede depender de Estados Unidos, y teme a la amenaza rusa y además qué va a pasar con China. Entonces el factor económico, incluso en nuestros países, tiene que darle mucha importancia, porque en razón de las materias primas, el caso del petróleo nuestro, es no solamente un arma política o diplomática, sino económica para el desarrollo y buscar en los mejores mercados. Efectivamente. Ahora, el problema con Europa es que es un libre mercado entre ellos, pero es muy difícil entrar a ese mercado y es un mercado con muchísimas regulaciones y eso incluso no les da, o sea, los hace lentos, no son ágiles en la toma de decisiones, porque además las decisiones hay que tomarlas a nivel de los estados, a nivel del gobierno europeo. Y por unanimidad además. Exactamente. Entonces, en cambio Estados Unidos, mal que bien, es un solo país y por eso que las decisiones son más ágiles. De hecho, cuando Churchill dio su discurso en la Universidad de Zúrich en 1947, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, hablaba a los europeos de la necesidad de crear los Estados Unidos de Europa en un solo continente, con un solo gobierno, una sola autoridad, y se inspiraba en lo que fue Filadelfia, el Congreso de Filadelfia, que unió a las provincias independientes hacia un solo Estado, que es lo que quiere América Latina en definitiva, con la integración. Bueno, de hecho, ya que usted nombra América Latina, lo paradójico no es que se haya unido a Europa, sino que nosotros, Latinoamérica, no esté más integrada, porque nosotros tenemos un idioma común, una cultura común, una religión común. En cambio, en Europa no, en Europa son 20 y pico países con 20 y pico idiomas y bueno, sin embargo lo han logrado porque han logrado unirse económicamente, que no cultural cultural y idiomáticamente. Han logrado vencer esas barreras. Aquí, en teoría, en el papel debería ser más sencillo una integración, porque como le digo, pues es más o menos la misma cultura, más o menos las mismas raíces,
más o menos las mismas razas y el idioma es el mismo. Sin embargo, no sé por qué Latinoamérica, todos los intentos de integración han sido como muy tibios. Sobre este tema de Europa, el pasado domingo en el Universal, en nuestra página de opinión hablábamos de la fuerza de Europa y concluí el artículo con el discurso que pronunció Benigni, el de La vida es bella, Sí. en un teatro en Roma, hablando de las maravillas de los europeos y la creación de la Unión Europea, que recordaba a Bolívar y a Miranda, que querían también un solo Estado. Pero bueno, si lo quieren, podemos hacerlo llegar el discurso de Bellini, traducido al español, en esa alabanza a la Unión Europea, que sigue siendo para América Latina, como tú dices, un paradigma. Vamos al corte y seguimos precisamente conversando con los temas económicos en el campo internacional con José Acosta, economista.